Profesor, ¿cómo estás? Arturo, bienvenido, buenas tardes. Pues vaya, cuando decimos y nos damos los buenos días, buen jueves, pues hoy jueves en términos económicos me parece que no son tan buenos, profesor. Gabriel, buenas tardes. Efectivamente, estamos en un contexto donde vamos a menor crecimiento económico y a mayores presiones inflacionarias, lo cual es muy preocupante porque las políticas económicas que se están instrumentando, en vez de revertir esto, lo acentúan, vaya. Precisamente, vamos entrándole al tema. Ya hemos estado entendiendo, ya lo hemos ido analizando el día de hoy. Primero y queda muy claro que todo esto tiene que ver, sí, con decisiones internas, pero también pues decisiones externas y factores internacionales. Pero vámonos entrando. El gobierno, ¿qué está haciendo el gobierno y qué no está haciendo frente a este panorama que estamos teniendo, Arturo? Mira, los problemas de inflación que estamos enfrentando a nivel nacional y a nivel mundial son de oferta, es decir, la producción está por debajo de la demanda. La demanda no ha crecido en nuestro país porque el gobierno no está gastando. Ha caído el consumo, ha caído el gasto de inversión pública y privada, y el problema es que la producción de oferta, hay fuertes rezagos, no ha crecido suficiente para satisfacer la demanda que se está incorporando al mercado. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer es incrementar la producción nacional, porque también, fíjate, en el caso de los alimentos, de los granos básicos, importamos el 48% de lo que consumimos y hay una inflación mundial, entonces las importaciones nos resultan más caras y entonces para revertir eso hay que incrementar la producción nacional para ser autosuficientes y así poder satisfacer la demanda existente y bajar la inflación. Entonces, para poder incrementar la producción, Gabriel, tendrías que bajar la tasa de interés, incrementar el gasto público, tener política industrial, política agrícola, que no tenemos. El Banco de México está aumentando la tasa de interés porque cree que la inflación es de demanda. Entonces, aumenta la tasa de interés para disminuir demanda, pero pues no. El problema de la inflación es de oferta, de falta de producción. Entonces, al incrementar la tasa de interés, más caro te hace el crédito, menos va a incrementarse la inversión y menos viabilidad hay de incrementar la producción para poder reducir la inflación. Pues me imagino que también en la lógica de las consecuencias es que haya menos consumo. El haber menos consumo también tiene un impacto, Arturo. Efectivamente, es decir, tú no puedes estar sacrificando el consumo de la población que ya viene disminuido desde el 2019, 2020 y lo que va del 2021. Ahí están los problemas de desempleo. El consumo no se ha recuperado, no obstante las políticas sociales o los incrementos de salario mínimo, el consumo no se ha recuperado a los niveles del 2019. Entonces, no puedes seguir con la acción del gasto público, con aumento de la tasa de interés para disminuir demanda, para disminuir la inflación. No, es decir, hay que tener política industrial, política agrícola, y eso requiere de bajas tasas de interés, requiere política de subsidios, requiere de incremento del gasto público para así propiciar condiciones de crecimiento económico para que el sector privado invierta y así incrementar la productividad, incrementar la producción para poder satisfacer en este caso mercado interno, para poder disminuir importaciones y así disminuir la inflación, tanto nacional como la que estamos importando de fuera. Y el problema, Gabriel, es que no se avisora la expectativa de que vaya a bajar la tasa de interés, pero al contrario, el Banco de México la está aumentando porque dice es que la inflación afecta el ahorro de las familias. La inflación promueve salida de capitales. Entonces aumenta la tasa de interés para evitar salida de capitales, porque los capitales siguen saliendo. ¿Por qué? Porque las expectativas de la economía son negativas. ¿Quién va a invertir en una economía que no está creciendo? ¿Cómo las vas a asegurar el rendimiento que estás ofreciendo en un contexto de menor crecimiento económico? Entonces, de ahí que los economistas del Banco Mundial, los economistas de Hacienda están encarando mal el problema. Y luego viene el debate, Gabriel, en que cuál es el mayor problema, si la inflación o la falta de crecimiento, la falta de empleo. Es todo, ¿no? Es decir, yo pondría el énfasis en el crecimiento económico y la generación de empleo. Porque dice, no, es que la inflación deteriora el poder adquisitivo de la población. Más deteriora el poder adquisitivo de la población cuando la población no tiene empleo, cuando no tiene salario seguro.
Entonces, de ahí que tú tienes que fomentar la producción para fomentar el empleo formal en el sector productivo y así compatibilizar crecimiento económico con baja inflación y mejores adquisición del poder adquisitivo de la población. Claro. Oye, Arturo, ¿qué lectura le das a lo que recientemente el propio economista de los Estados Unidos, se me escapa el nombre en este momento, hablaba de que esta inflación ya no es temporal, sino será persistente en Estados Unidos? Y hay que recordar que, bueno, usualmente si la economía anda mal de Estados Unidos, pues imagínate cómo anda la de México. Esta palabra persistente a mí también me preocupa. ¿Será así también en México, persistente? Sí, imagínate, eso lo dijo el chairman de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, que ya no va a hablar del término temporal, porque la inflación llegó para, Exacto, en dado caso, llegó para quedarse. Entonces, ¿por qué? Porque pasan a reconocer de que es un problema estructural, de bajo crecimiento de la productividad, bajo crecimiento de la producción. Y luego a eso también se suma, Gabriel, que hay un atascadero, digamos, de los puertos, donde los barcos no pueden desembarcar mercancía ni pueden cargar mercancía, y entonces esto te retrasa el abasto de productos, tanto para el proceso productivo como para la comercialización, y te termina generando presiones sobre precios. Está también el problema de desabastos de chips, de semiconductores, de un montón de insumos, justo porque el proceso productivo estuvo frenado el año pasado y no se ha incorporado a los niveles suficientes para satisfacer la demanda, y eso va a requerir tiempo. Entonces, no por nada la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, se ha retrasado en aumentar la tasa de interés, porque saben que si aumenta la tasa de interés, pues menos crecimiento de inversión va a haber, menos viabilidad va a haber para incrementar la oferta, la producción, para disminuir la inflación. En cambio, aquí en México se adelantaron, ¿no? O sea, siempre hemos venido trabajando con alta tasa de interés y ya está a nivel de 5, y lo más probable es que la vayan a aumentar la próxima semana. Entonces, repito, es no entender que la problemática es de escasez de productos, de falta de producción, y por lo tanto hay que estimular la inversión, y para ello se requiere créditos baratos, baja tasa de interés y política industrial, política agrícola que no tenemos. Bueno, es precisamente el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, que cambió lo transitorio a persistente. Ahora, hablabas, no lo tenemos. ¿Qué se viene para el 2022 teniendo en cuenta que no tenemos nada de estas políticas, esto que acabas de enlistar, Arturo? ¿Qué escenario se puede prever? Porque al final de cuentas en la economía, y esto lo comenta Víctor Hugo, un compañero analista, que muchas veces los economistas pues están siempre calculando, tratando de pronosticar, y cuando sucede o no sucede es también calcular, bueno, ¿por qué no sucedió o por qué sucedió? Entonces preguntarte, ¿qué se avisora para este 2022 para México? Mira, lógico, los objetivos de 4.1% de crecimiento del Producto Interno Bruto para el próximo año no se van a cumplir. Vamos a un contexto de estancamiento. De hecho, ni vamos a crecer al 6%. Este año vamos a crecer, si bien le va a la economía, al 5.4%. Y el próximo año ni vamos a llegar al 2%, porque el crecimiento, Gabriel, requiere baja tasa de interés e incremento del gasto público, cosa que no tenemos, porque el gobierno mantiene la austeridad fiscal, o sea, no gasta más allá de sus ingresos, y el Banco de México va a seguir aumentando la tasa de interés, justo para evitar que el capital se vaya. Pero tú, para evitar que el capital se vaya, Gabriel, tienes que ofrecerle condiciones de rentabilidad en el sector productivo, para que invierta ahí, y no a través de alta tasa de interés, porque alta tasa de interés se frena más la actividad económica y no genera riqueza para ofrecer el rendimiento que estás ofreciendo. Entonces, vamos a una inflación, si este año vamos a cerrar con una inflación del 7.5, 7.6, ¿no? Solamente en noviembre la inflación aumentó 1.14. Imagínate que en diciembre es lógico que vaya a aumentar más que en noviembre, porque las tiendas aumentan los precios aprovechando los aguinaldos y que hay más liquidez. Entonces vamos a cerrar con una inflación arriba del 8%. Entonces, el Banco de México, si sigue aumentando la tasa de interés, pues menos crecimiento vamos a tener, y por lo tanto mayor escasez de productos, y va a seguir la inflación. Y luego el problema, Gabriel, es que ya estamos en un circuito en el cual las empresas se van a adelantar aumentando precios. Dicen, no, la inflación va a seguir, entonces yo de una vez me adelanto. Entonces vamos a una espiral. Y la cuestión es
yo veo un escenario repito, nulo crecimiento para el próximo año y una inflación mayor, lógico, que con la cual vamos a cerrar este año, justo porque no se está atacando el problema del país. Una pregunta más en este contexto que planteas para el 2022. Hace un momento platicaba con un compañero de Torreón, Coahuila, Derek Baquer, compañero reportero, y él planteaba, bueno, es que la zona norte está teniendo una inflación todavía mayor a la que se tiene, teniendo en cuenta que las grandes obras del gobierno federal o del gobierno de la República están en el sur, hablando del Tren Maya, hablando de la refinería, y en el norte o en otros estados del norte, pues no hay absolutamente nada de esto, inclusive una inversión muy fuerte que se iba a dar en Baja California, pues también ya parece que se va al sur. Entonces, pues inclusive hasta dos Méxicos distintos en términos económicos. Sí, efectivamente. Esto es resultado de las políticas económicas que venimos arrastrando desde la década de los 80, que privilegian más mercado, menos Estado, políticas de austeridad fiscal, políticas de asegurar la estabilidad del tipo de cambio. Esa estabilidad del tipo de cambio favorece al sector financiero, no favorece al sector productivo. Entonces, y esta política de austeridad fiscal restringe el presupuesto al gobierno. Entonces, en vez de incrementar el gasto, la inversión para impulsar la dinámica económica y la creación de empleo en todas las regiones del país, pues no, ha priorizado la región del sureste, que es la más subdesarrollada, pero está relegando al resto del país. Entonces, debería tener una política en beneficio de todas las regiones, todas las entidades federativas del país. Y para eso necesita incrementar el gasto público. Entonces te dice, no, es que va a ser inflacionario. Todo depende, Gabriel, dónde dirijas el gasto. Si lo canalizas a impulso de la producción agrícola e industrial, al desarrollo tecnológico, no vas a generar presiones inflacionarias. Pero eso no pasa por la mente de los economistas neoliberales que nos han venido gobernando desde los 80 hasta la fecha. Entonces, sí, la inflación en el norte es más alta, o sea, no por nada también el salario mínimo pasa a ser más alto desde hace años en el norte que en el resto del país, pero no es suficiente. Hay que generar condiciones de empleo bien remunerado, con prestaciones laborales y repito, se requiere incremento. Fíjate qué es lo que está pasando a nivel mundial a raíz de la crisis del 2020. Muchos gobiernos incrementaron el gasto público sin preocuparse de la deuda y trabajando con tasas de interés cercanas a cero. Entonces, así, con una tasa de interés cercana a cero, no tienes problema, la deuda la vas pagando conforme vayas creciendo. Pero aquí no, aquí estamos en el peor de los mundos posibles. El gobierno no gasta para no endeudarse y hay alta tasa de interés y la deuda sigue creciendo, tanto el sector público como el sector privado. Y pues no, la tasa de interés siempre debe estar por debajo del crecimiento del ingreso de las empresas e individuos para poder pagar la deuda, o si no, nunca la pagas. Ya para despedirte, pues hoy inclusive le hicieron ahí pues no es un reclamo, pero sí le dijeron al presidente, los ingenieros, oiga, hay que invertir. Pues muchísimas gracias, Arturo, por esta explicación muy clara, un tema que también es de pronto muy complejo. Como siempre, gracias, Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias. Buenas tardes, al contrario, a ti, gracias, Gabriel.